Scott Pilgrim vs Guinea Ecuatorial. Puede que muchos piensen que esto es una tontería, y lo es realmente, pero es mi canal y así que puedo inventarme ideas. ¿Quién ganaría entre estos dos? Personaje en donde aparecen con superpoderes, y que además, tienen habilidades únicas y que a pesar de que son muy diferentes y con aspectos que parecieran que no se podían juntarse, contra un país africano que es un país pequeño, pero que cuenta con su propio ejército, y un presidente que es un dictador. La pregunta es la siguiente: ¿cómo este mundo podría juntarse con el mundo de Guinea Ecuatorial en un solo video? Posiblemente esto sucede gracias a los portales o a las puertas que te llevan a otra dimensión que se pudieron ver en el cómic y en la serie de Netflix original. Digamos que varios personajes de ese mundo llegaban en un portal desconocido, donde llegan el país de Guinea Ecuatorial. Al principio ellos se confundirían, puesto de ellos se preguntarían en qué lugar estarían ubicados, pero conociendo más el país también por su gente y por el entorno que están, la mayoría se ubicarían que estarían en África, pero ellos se preguntarían en qué país de África están ubicados. Rápidamente se darían cuenta en qué país estarían gracias en una investigación en Internet XD, y fijándose en la bandera. Sin embargo, debido que algunos de los personajes de Scott actuarían de una forma extraña, provocando que la mayoría de la gente del país les llamara la atención, y algunos de ellos tendrían la voluntad de preguntar a ellos de qué le pasaban. Mientras que el presidente Teodoro en Guinea Ecuatorial, al darse cuenta el desastre poco a poco que estaba creciendo el lugar donde están ubicados los personajes, primero pondría a policía a inspeccionar el lugar, y al darse cuenta que los policías ni se inmutaban a hacer algo, finalmente lanzaría algunos militares de su ejército a inspeccionar el lugar, haciendo un poquito de desastre para así ahuyentar un poco a las personas estábamos reunidas en el punto. Los militares al darse cuenta de la existencia de los personajes, les preguntaron a ellos de forma seria de qué estaban haciendo, por lo cual la mayoría de ellos le respondería a los militares de forma calmada que nada, que esta gente estaba comportándose de forma extraña. De repente uno de ellos se comportaría mal, respondiéndole de forma negativa al militar, y este al ser respondido de forma agresiva, él también responde de forma agresiva, y agarra a uno de ellos, y de repente uno de ellos golpea a uno de los militares que estaban agarrando a uno, por el cual uno de los militares tuvo que reaccionar agresivamente, usando la fuerza bruta para así tranquilizar uno de ellos. El personaje quien era agarrado por los militares, al que lo nombraremos como Kingpin, estaba tratando con sus fuerzas zafarse de los militares, y ellos actuaban de forma agresiva, y de repente otro personaje de Scott Pilgrim golpearía también a un militar, y esto provocando que los pocos militares que habían llegado empezaran a actuar de forma agresiva para así controlar a los invasores. Esto provocando que algunos de ellos se asustaran, tratando de ayudarlos y así impedir que los militares se lo llevaran, aunque la mayoría no pensaban así, y mejor decidieron usar la fuerza bruta también. Esto provocando que militares y los personajes de Scott Pilgrim finalmente se pelearían uno a otro. Mientras que los militares tenían experiencias en algunas cosas y también teniendo armas, mientras que algunos tenían objetos, como Ramona con su martillo largo, o Scott con su espada del poder del amor. A pesar de que esta pelea fue empate-empate, la mayoría de los militares caerían, aunque esto no provocando que algunos personajes sufrieran de heridas. Teodoro al darse cuenta de que los personajes derrotaron a sus militares, finalmente le declaró una batalla con ellos, y mandando más militares, con mejores armamentos. La gente ya estaba muy asustada, la mayoría huyendo a países vecinos como Camerún y Gabón, y otro lamentablemente no pudieron esconderse, y la mayoría murieron por la batalla de los militares, y solo pocos se escondieron en lugares donde no se pudieran ver. La batalla ya había empezado. Si bien algunos personajes de Scott como Kingpin o Ramona actuaron rápidamente a atacar a los militares o los soldados, estos rápidamente atacarían a los personajes, y acabando con algunos de ellos matándolos. A pesar del desastre que provocaron uno al otro, los personajes de Scott pudieron derrotar la gran mayoría de soldados, aunque ya muy debilitados, decidieron rendirse temporalmente para así en caso de atacar otra vez, ya tendría mejor armamento y mejor seguridad. Pasando el tiempo, ya la mayoría de personajes que sufrieron heridas ya se habían recuperado y ya tenía mejor armamento. Sin embargo, el presidente ya los había tachado como un peligro para el país, así que sin dudarlo dos veces, mandó a sus militares que tenía conservado en caso de otra batalla, y la batalla ya había comenzado otra vez.
Los personajes de Scott ya tenían un plan completo para atacar, y era dejar uno de ellos solos contra los militares para que ellos se distrayeran y atraparon el personaje, mientras que estos atacarían a las fuerzas que estaban protegiendo las fuerzas del gobierno, y finalmente atacar el presidente y sus últimas fuerzas. Sin embargo, esto no sería nada fácil, puesto de que en primer lugar, el gobierno ya había mandado muchos más militares que antes, por lo tanto alguno de ellos se darían cuenta de ellos, y empezaría a atacarlos. Otro problema que habría en caso de este plan, era de que también ahora Guinea Ecuatorial no estaba solo, puesto que ahora ya estaba acompañado de otros países africanos, uno de ellos el que más sería Gabón, por lo tanto los personajes de Scott la tendrían difícil. A pesar de que este plan era imposible de cumplir, al final la mayoría de ellos aceptaron el plan, excepto uno que era Scott, que decidió no aceptar este plan y hacer el propio. El resto de los personajes que sí aceptaron el plan, decidieron dejar uno de los personajes como carnada a los militares para que estos se distrayeran y se lo llevaran. Al final se decidieron dejar el joven Neil. Rápidamente los militares corraron a Neil y lo empezaron a golpearlo, mientras que el resto decidieron hacer el plan. No fue fácil, muchos militares lo observaron, y estos obviamente atacaron a los personajes, impuroso matando a algunos de ellos, pero esto no se dejaron y también atacaron a los militares. Finalmente habían llegado a la casa del presidente, y decidieron mandar a algunos personajes a entrar primero. Al toparse con el presidente, algunos de ellos empezaron a atacarlo, y sin embargo, el presidente fue ayudado por su fuerza, y estos habían atrapado a todos. Sin embargo, uno de ellos pudo atacar al presidente justo a tiempo, así matándolo. Las noticias no se esperaron. Varios medios de comunicación, en especial de Guinea Ecuatorial, hablaban sobre la muerte de Teodoro, también expandiéndose en toda África, y hasta llegando a otros países. Era un caos por completo Guinea Ecuatorial, regresando sus épocas cuando era controlado por el presidente en pantalla. Mientras que los soldados no desaprovecharon la oportunidad en tener los personajes atrapados y empezaron a atacarlos violentamente. La gran mayoría no soportaron los golpes, sufrieron de varias heridas, o incluso matando a algunos personajes como Scott, Neil, Julia Powers, Lucas Lee, Roxy Richet, y entre varios personajes. Aunque sobrevivieron algunos como Ramona, aunque con heridas y golpes demasiado fuertes, lo suficiente para matar a una persona. Los pocos personajes que aún quedaban, dieron su última batalla, logrando matar casi todos los militares. De repente, los pocos personajes que aún quedaban vivos, fueron llevados a un portal, donde lo regresaba en su mundo de origen. La batalla ya había terminado. Con un país bastante devastado, la mayoría de su gente ya muerta, o incluso personas del país refugiadas de otros países y organizaciones de países como Gabón haciendo refugios para ellos, el presidente ya muerto, cadáveres por todos lados incluyendo los protagonistas, militares que ya estaban cansados, y noticias que se había difundido por todo el internet. Al final esta batalla fue empate. Si bien los personajes de Scott Pilgrim pudieron derrotar la mayoría de soldados o militares del país, e incluso derrotando al presidente o más bien el dictador Teodoro, la gran parte de los personajes de Scott Pilgrim habían muerto por culpa de los militares, quien les había dado golpes violentos, incluso balazos en todo el cuerpo en algunos personajes al momento de atacar. Y empate también por si bien liberar el país de un dictador que llevaba al poder por mucho tiempo, también provocó el desastre de un país completo, llegando incluso que sus países vecinos tuvieran habitantes del país refugiadas, por el desastre que habían provocado el presidente y los personajes. Desde ese entonces, Guinea Ecuatorial consiguió un nuevo presidente, y la poca gente que había sobrevivido y que se había quedado en el país, empezaron a preguntarse de qué había sucedido. Los noticieros trataron de investigar sobre estos jóvenes, pero no pudieron conseguir ni un rastro de ellos. Desde ese entonces nadie sabe qué les pasó a ellos desde la primera y última vez que aparecieron en el país.